Bueno, este es el primer libro y relata muchas cosas, empezando por temas personales, Sí. la trayectoria entre ser parte de una empresa durante muchos años, en donde había colegas a quien admirabas, pero que veías como tal vez ellos, con el paso del tiempo, perdían vigencia. Así es. Eso me imagino que desencadenó en todo el resto de las reflexiones que vinieron después. Así fue, exactamente. Yo creo que todo en la vida es una curva de aprendizaje y básicamente hay momentos en la vida y ciclos en la vida, como todo, que van pasando, que todo pasa de moda, que todos pasamos de moda, tendemos a pasar de moda y vienen nuevas generaciones y al final hay que reinventarse y hay que, por el contrario, no quedarse como un mueble viejo, sino por el contrario, innovar, salir adelante. Y eso es lo que toda la vida he tenido dentro de mi sangre y es esa capacidad de estar creando, estar innovando. Y justamente pues la inspiración del libro viene de ahí, de que no hay edad. Cuando hablamos de qué prefiere ser, empresario joven o empleado viejo, el término empresario joven no está relacionado a que seas empresario a los 18, 20, o 30, o 40 o 50 años. Mentalidad, es mentalidad joven. Y ya en ese interín, convertirte en dueño de tu propio tiempo y buscar o encontrar la felicidad. Muchas veces estamos marcados en un esquema donde de pronto no es de que estamos felices. O sea, cuando hiciste la entrevista hablaste de trabajo. Yo no sé qué es trabajar. Me encanta hacer lo que hago, que lo llaman trabajo. Sí. Pero me fascina. Yo soy feliz y me inspira muchísimo haciendo lo que yo hago. Estas páginas que yo fui leyendo y marcando me llevan a ciertas ideas que creo que vale la pena recalcarlas. Y una de las reflexiones aquí que acabaste de decir fue como: el empresario no necesariamente tiene que ser el dueño de su negocio inicialmente. Aquí en estas páginas se habla mucho de esa actitud. Puede ser que estés en una empresa, que seas parte de una organización, pero te das cuenta que entregas todo apasionadamente y eso ya te hace de mentalidad de empresario, porque es como si estuvieras en los zapatos del propio dueño de la empresa, haciéndola salir adelante y avanzar con todo. Enfoquémonos en ese espacio antes de llegar a la transición de tomar la decisión e ir a la independencia. Excelente. Sí, la verdad que el secreto está en eso, ¿no? Sentirse dueño. Cuando tú estás siendo de alguna forma empleado, puedes llegar a pensar, ok, estoy empleado y estoy trabajando para alguien más, para los sueños de los demás. Pero no, tómalo como tu propia empresa, con pasión, que si lo vas a hacer así, ten la seguridad que te vas a destacar por tu propia actitud, por tu propia voluntad y vas a triunfar. En el caso específico mío, yo lo hice con una pasión increíble, con una entrega total. Me sentía dueño de las compañías tanto en Colombia como en Ecuador y logré afortunadamente unos excelentes jefes que valoraron lo que estaba haciendo y llegué a ser inclusive socio de ellos, sin necesidad de buscarlo, sino en la medida en que tú vas haciendo las cosas con agradecimiento, con gratitud, con ganas, con entusiasmo, pues lo logras, ¿no? Y eso es un principio importante, es mentalidad de empresario. Y eso se nota, ¿no? El entorno lo nota. El entorno de la organización nota quién está entregado, quién está con compromiso, quién está dispuesta a dar un poquito más para que las cosas se logren, se lleven a cabo. Ahora, esa persona también llega un momento en que seguramente dice, ya, hasta aquí, ahora arranco con lo mío. Así es. Yo creo que hay varios temas en ese sentido. Acaba de decir que eso se nota. Sí, se nota sin necesidad de tú forzarlo. Las cosas se dan por añadidura, se dan por el mismo impulso que tú vas generando. Y bueno, cuando ya quieres dar un paso hacia adelante, es cuando de pronto te llegas a pensar, en el caso particular mío, de ya emprender, me sentía como un águila en una jaula de oro, con alas, quería volar y volar en la mejor forma posible. Y así lo logré hacer. O sea, la verdad que fue una experiencia muy importante y me motivó prácticamente algo que es importante, y es trabajar más por los sueños míos que por los sueños de los demás, ¿me entiendes? En el sentido del emprendimiento. Y eso asociado a algo que es más importante, que son los hijos. La sangre es más espesa que el agua. Y en la medida en que tú tienes eso presente, sin ser de militar en ninguna situación ni nada, por el contrario,
pues está tu familia también. Y también hay familias de los jefes de uno que de alguna forma también tienen que trascender y tienen que ocupar ciertos espacios. Y los míos tuve la fortuna también de que fueron ocupando un espacio donde hoy, pues, si bien somos una empresa familiar, se trabaja como una empresa en todo sentido, organizativa, bien estructurada. Ahí hay más desafíos incluso, ¿no? En las empresas familiares, pero quedémonos y ya vamos a hablar también de ese tema. ¿Será que para poder llegar a tener una independencia saludable en el mundo laboral, pues creo que esa es la forma en que lo puedo plantear para que nos entiendan, ya sea tu pasión, no lo consideres tu trabajo, no, sino tu día a día, etcétera? Hay que pasar por ese proceso de ser parte de una empresa de otros. ¿Lo ves como algo esencial, los aprendizajes que suceden ahí, o habrá quienes tienen esa vena que dicen, no, yo no paso y yo simplemente me voy directo a la creación de lo mío? Yo pensaría lo siguiente, y te lo hablo por experiencia de algunos casos, y es que cuando tú desde el comienzo encuentras lo que te apasiona, no hay obstáculos, no le tienes miedo a nada. Generalmente le tenemos como seres humanos miedo al no, y ese miedo al no yo lo he invertido. Por el contrario, no es un no, es un on. Y es la oportunidad para tú prender los motores y dar el paso hacia adelante. Y quítale el miedo al dinero. No, yo no voy a hacer esto porque tengo que conseguir tanto dinero. El dinero te va a llegar por añadidura en la medida en que tú haces lo que realmente te encanta. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay algunos que se lanzan porque ya tienen identificado su misión, sus dones, sus valores y lo hacen sin ningún miedo. Otros que de pronto se lanzan o nos lanzamos más tarde porque es parte de un proceso, de un mejoramiento continuo, parte de un proceso también de aprendizaje que todos tenemos todavía. Yo todavía tengo muchísimo que aprender y mucho que dar, que es lo que estoy tratando de hacer a través de este libro y los que vengan en mi camino. Chévere. El tema de la vigencia. En este libro se pone en evidencia que, y aquí lo quería encontrar, a ver, aquí estábamos. Sí, veo que lo he señalado, qué bueno. Aquí está. Igual que en muchas de las personas que existen hoy, ser viejo es un pecado y te puede convertir en un mueble de oficina. Así es. Es una realidad. Y no es algo que efectivamente queramos satanizar. Es una realidad del ser humano, de la humanidad. Lo importante es que tú estés identificado con el camino del cual tú quieres seguir adelante. Pero hay que darle paso también a nuevas generaciones, hay que darle paso a nuevos talentos. Esos nuevos talentos están llegando de manera distinta, yo creo. Sí. César, los nuevos talentos de los 80 tenían unas características distintas a los de los 2000 y a los nuevos, estos jóvenes del 2025. Entonces, ellos tienen habilidades diferentes. Sí. Pero también experiencia falta. Falta experiencia o tal vez como esa entrega, porque tal vez son generaciones que están viviendo una etapa distinta. No lo voy a poner en un juicio de valor. Están viviendo una etapa distinta, entonces tienen como necesidades diferentes. Hace tal vez unos 30 o 40 años el joven era el que quería construir su casa, su familia, tener hijos y ya a los 30 estar fuera de la casa desde hace rato. Las generaciones de hoy no están pensando en eso. Muchos de los jóvenes que tienen 30 todavía están dentro de casa, no están pensando en armar un techo, una familia todavía, primero están viajando y viviendo la vida. Entonces, ¿qué opinas sobre esto en este panorama de ser empresario joven o empleado viejo? O sea, ¿cómo los ubicamos a ellos aquí? Mira, yo creo que igualmente tú tienes toda la razón en el proceso de crecimiento de la humanidad, donde efectivamente los jóvenes de hoy son diferentes a los jóvenes de hace algunos años, pero saben vivir la vida. Es decir, nosotros estamos, de alguna forma, yo he aprendido mucho, uno dice, mira, hay algo importantísimo que hay que reflexionar. El pasado es pasado, ya pasó. El futuro es incierto y el presente es un regalo, por eso se llama presente. Y de pronto muchos de nosotros estábamos más encaminados, me pasó a mí, a pensar en el futuro sin disfrutar realmente el presente. Y es algo que uno también va aprendiendo de estas generaciones. Ahora, estas generaciones también va a llegar un momento, estamos hablando de personas que están entre los 25 y 35 años, pero va a llegar un momento en el cual tienen que sentar un poquito cabeza, tener unos pies un poquito más pesados y sentar cabeza y decir, oye, yo tengo que definitivamente tener
una posición mucho más conservadora en tener un lugar donde voy a estar más tiempo, donde voy a criar a mis hijos y no de pronto disparando para todos lados, como generalmente podemos identificar estas nuevas generaciones sin ser peyorativos. Pero en términos generales es parte de un proceso y además que el mundo va a una velocidad tan rápida que no nos podemos quedar. O sea, si yo no digo que es porque tengo 62 años soy un mueble viejo, por el contrario, me siento que estoy cada vez más innovando, que cada vez estoy también reinventándome y justamente este mensaje va para este segmento de mercado también, para jóvenes, para viejos, para todo el mundo, porque es cuestión de mentalidad. Este país nos ha dado todo y está con muchas oportunidades. Sí, esta es una, y yo pasaba por estas páginas y pensaba justo en eso y decía, ¿esta pregunta va a tener validez en el futuro? Mira, qué profundo. Pero no tengo la respuesta. Sí. Yo creo que siempre el futuro es cuestión de reinvención y en el futuro yo sí creo que va a tener respuesta. Yo también creo. Yo sí creo que va a tener esta misma... Sí. Y porque, claro, es decir, los tiempos van cambiando, pero... Habrá quienes perfilan más a tener su propio emprendimiento y convertirse más en los líderes de las organizaciones y habrá quienes igual por el miedo al dinero, por el miedo al fracaso, por el miedo a un montón de cosas, tal vez no se lancen más. Hablábamos de las familias y de las empresas familiares y yo creo que es todo el universo y casi que podría haber una entrevista aparte para el tema de empresas familiares, pero dentro de tu experiencia, tanto fuera de Ecuador como en el Ecuador, que ya son 40 años aquí. 30 años acá, 40 años en el mundo inmobiliario. ¿Cuáles serían entonces como esos aprendizajes y tal vez lecciones que se pudieran compartir sobre el manejo de una empresa familiar? Mira, muy linda pregunta y muy buena. En mi experiencia, te lo digo, he tenido la satisfacción de que ya llevan conmigo trabajando algún tiempo, más de 15 años. Y lo primero que hice fue no forzarlos a nada. Es decir, de pronto seducirlos. Yo le regalé un libro a mi hijo mayor, que es el de Padre Rico, Padre Pobre. Y se lo regalé cuando estaba terminando la universidad. Solamente para que lo leyera y él mismo tuviera un enfoque diferente. O si iba a trabajar para los demás, iba a trabajar por el dinero, no que el dinero trabaje para él. O definitivamente iba a tomar una iniciativa. Pero solamente fue eso. ¿Y lo leyó o lo dejó ahí? Lo leyó. Sí. Cuando se va, ya estaba terminando la universidad. Él tenía una oportunidad de estar en una compañía muy grande, allá en Canadá, donde estaba estudiando, y me llama y me dice, papi, yo quiero definitivamente irme a ver si hacemos algo juntos. Quiero trabajar, quiero emprender algo contigo. Y fue el momento cuando él, entonces te diría yo que la iniciativa fue tomada por él. De pronto hubo un impulso, una seducción. Con mi hija Juanita también lo mismo. Ella empezó a trabajar desde pequeña, y desde muy pequeña, en un tema que le apasiona, que es el tema de marketing y ventas, y también fue muy, muy sutil. Entonces, hoy en día, igual con Valeria, mi hija también, que está involucrada hace dos años, y cada uno ha tenido como una identificación diferente, una experiencia. Uno es el financiero administrativo, la otra es la de comercial y de ventas, y la otra es la que maneja el marketing digital. Se complementan súper bien, y el secreto está en lo siguiente. Te lo voy a resumir de la siguiente forma. Nunca hablar en casa de trabajo y nunca en el trabajo de la casa. Hay momentos que estamos desayunando o almorzando, estábamos cuando, papi, ¿qué te parece tal cosa de este proceso, de este proyecto que va a salir? ¿Cuál proyecto? ¿De qué compañía? No tengo ni idea cuando estábamos en casa. Entonces, eso es el secreto que les digo yo que pueden conservar. Nunca lleven el trabajo a la casa ni la casa al trabajo. Y tampoco los problemas de la casa al trabajo. Porque creo que esa es la parte más difícil, sí, porque hasta los temas los podemos controlar, pero la emoción el conflicto de la casa al trabajo no. Exacto. ¿Qué hay detrás de este libro que tengo yo en mis manos? ¿Qué puede esperar el lector cuando lo coja, lo compre y diga, chévere, de esto me llevo qué? Mira, básicamente es un libro que no habla de teorías, habla de experiencias reales, hechas realidad, sueños hechos realidad. Lo que quiero es inspirar a todas las personas que lo puedan leer, no importa la edad, a que den un paso y pierdan el miedo a emprender. En un país como Ecuador, que definitivamente es un lienzo en blanco, que tiene todo por hacer, que si miramos alrededor del mundo y nos quedamos solo de Ecuador, miremos cómo está el resto del mundo y más bien valoremos nuestro país, Ecuador, lo que tiene, las oportunidades y especialmente el talento, la gente. Entonces, ese es el mensaje. Quiero inspirar e impulsar a todas las personas que quieran
hacer lo que les gusta, ser felices. La felicidad está en eso. Eso es vital. Eso es todo. Eso es vital. Y aquí lo dice en este libro, si haces Sí. lo que te gusta, el dinero te va a llegar. ¿Te llega? El dinero te va a Te llegar. llega por añadidura. No hay mucho que hacer ahí. La fórmula es casi perfecta porque lo estás Exacto. haciendo realmente con toda tu entrega. Quería ir a un De par de acuerdo. conceptos que me gustaron y me llevaron a los 4 acuerdos. Y es el de tener piel de rinoceronte. Ajá. A ver, ¿qué es eso? Bueno, muy bueno. Tener piel de rinoceronte que consiste en lo siguiente. Todos tenemos un grado de sensibilidad hacia las cosas. Y eso está asociado a que tengamos una piel más fuerte para no ser tan sensibles. Es decir, y va asociado en algo, es bañarse siempre con aceite de ballena, para que de alguna forma todo te resbale, en el buen sentido de la palabra. No quiero decir que te vuelvas, que no quieres, no tienes nada te importe, pero hay cosas que en la vida pasan, que piensa uno que son tan duras y que lo afectan tanto, que al final no, mañana tú encontraste la solución. Entonces tengamos piel, más que piel, cuero de rinoceronte, y bañémonos con aceite de ballena para que las cosas pasen y más bien tengamos la mentalidad clara y positiva para poder emprender nuestros sueños. Sí, había otra idea y es no supongas cosas que no son. Y ahí es cuando me llevó a los 4 acuerdos de no supongas lo que te están diciendo. O sea, Así no, es, no los pienses 4 que acuerdos. los 4 acuerdos, ¿verdad? Sí, de Miguel, sí. Pero ¿cómo esto entonces lo llevo al ámbito de, bueno, voy a crear mi propia empresa, voy a hacer, no supongo cosas que no son? ¿Eso qué? Sí, muchas veces tú dices, voy a crear una empresa y una de las suposiciones puede ser, no, pero lo que me va a pasar es que me va a ir mal, porque una cosa es cuando yo estaba como empleado y otra cosa es cuando yo esté solo, la gente no me van a llamar o no van a comprar mi producto. Empiezas a suponer cosas, a crearte una serie de películas que esa película sí va generando o imprimiendo en tu mente una posición negativa, contraria a lo que realmente quieres hacer. Jugar en contra de mi sueño, de mi deseo. Exacto. Y otra de las ideas que me parecieron muy buenas, que ya veré entre tanto papelito marcado, ya no lo encuentro, pero recuerdo que tenía que ver con no empezar, a ver, era algo con la cuchara, pero la idea es, comienza con un fondo primero, porque luego con hambre no vas a poder emprender correctamente. Viene de un principio de uno de mis mentores, Carlos Rodríguez, que siempre decía, en la vida hay 2 conceptos importantes, la mística, que tú le metes a algo, y la mastica. La mastica es lo que comes. Entonces, cuando tú vas a emprender algo, por lo menos si te han garantizado la mastica, o sea, la comida, el techo, que te permita estar tranquilo y no, ¿qué tal uno sin los recursos básicos y tratando de emprender algo no te va a ir bien? Entonces, que tengas por lo menos es eso. Es decir, y eso es lo que llamamos la cuchara, no pelees con la cuchara. Es decir, si tienes que tener definitivamente una base que te permita próximos 6 meses, 8 meses, que estés tranquilo y que no estés asustado y amargado porque estás con un taxímetro permanente que te está marcando y no tienes ni siquiera cómo mantenerte en lo básico. Básicamente es el principio del libro que trata. Claro, y que nos habla también de hacer las cosas con estrategia, con tiempo, porque tampoco se trata de ser el empresario joven, pero lanzarse a un abismo, ¿no? No creo que esa sea la intención. Exacto. No me lanzo, ay, sí, porque creo que me va a ir bien, porque me encanta tanto y soy apasionada que me va a ir súper bien. Bueno, pero ¿cómo está el entorno? Exacto. ¿Cómo me voy a mover en el tiempo? Y efectivamente, si vas a esperar que a los 2 meses ya te rinda económicamente, eso no es tan así. No es así, eso es lanzarse de un abismo sin paracaídas. Y hablemos de las eventualidades. Salen muchas eventualidades en ese proceso. Mucho. Muchas Entonces ahí la mente tiene que estar fuerte. Fuerte, convencida de que tienes un principio y lo vas a lograr. Y ojo, no solo tú, arma un equipo y escucha también, ¿no? Hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar y identificar también las señales que en un momento determinado tú puedes ver en el camino que tú estás llevando, porque no todo va a salir como tú lo escribiste o como tú lo pensaste. Siempre vas a tener variaciones. Pero si tienes una capacidad preventiva y no curativa, te va a ayudar. Y no te dejes afectar por eso, porque cuando uno se afecta se va a nublar totalmente y al final no salen las cosas. En mi caso particular, he podido hacer realidad con un gran equipo varios proyectos, centros comerciales, hoteles, edificios, lo que tú quieras. Y la verdad que lo hemos logrado porque no nos dejamos vencer por esos obstáculos que a veces son más mentales que cualquier otra cosa. Y confiar también en ese personal, ¿no? Sí. Me parece que muchas de las personas que más éxito financiero han tenido es porque ponen a personas muy eficientes en sus cargos. Muchas veces ellos mismos han dicho personas más inteligentes que yo. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que yo también he hecho, ¿no? He armado equipos con personas cada vez más inteligentes, más eficaces que lo que puede ser uno. Uno es un director de orquesta
Y en la medida, pero yo no sé tocar bien el violín ni tampoco el piano, pero sé dirigir la orquesta. Algunos saben tocarlo mucho mejor y es con ellos que puedes instrumentarlo con un horizonte claro. Logré ser piloto privado después de un tiempo y aprendí que en la vida tú tienes unos instrumentos como en un avión y en ese sentido puedes controlar esos instrumentos y llevarlos a cabo para poder lograr tu destino y tu objetivo. Eso es básicamente. Esta conversación es muy interesante y podríamos seguir sacando situaciones, sí, aprendizajes, lecciones, pero la verdad es que están aquí. En este libro. Yo lo estoy mostrando aquí para quienes nos ven en nuestra señal, en el Facebook, en el canal de YouTube, en la página web. Y es, ¿qué prefieres ser, empresario joven o empleado viejo? Ustedes que se responden cuando yo les hago esa pregunta. Y esto nos lo dice César Mesa Maldonado y además lo acompaña con Crea y haz realidad tus sueños. ¿Dónde se puede conseguir este libro? Lo consigues en Mr. Books, lo puedes conseguir en Amazon, está en Kindle, próximamente también va a estar en Audible, está prácticamente en donde tú lo quieras conseguir. Si lo quieres oír, la próxima semana ya lo puedes bajar en Audible. Muchos de las nuevas generaciones no leen mucho, pero sí escuchan, caminando, lo que sea. O sea, está pensado para todos los públicos. Para todos los públicos, sí. He tenido la fortuna que me lo han aceptado. ¿Cuál es el siguiente reto, el siguiente desafío después del libro? Bueno, te cuento, y es una premisa también, el siguiente reto. Para mí la mayor inspiración está en hacer que la gente crezca. Esa es mi mayor inspiración. No es uno crecer, sino ellos me hacen crecer en una forma sin darme cuenta. Pero voy a trabajar y estoy trabajando mucho por la profesionalización de la industria inmobiliaria. Okay. Y es la creación de una universidad donde efectivamente los que ya están en el mundo inmobiliario puedan llegar y sacar una carrera universitaria y donde más que la carrera tengan mucha experiencia, muchos contactos y puedan ser cada vez mejores para prestar un mejor servicio en este mágico y maravilloso mundo de proyectos inmobiliarios, etcétera, etcétera. Por ahí vamos y muy pronto estaré contándote las primicias sobre este reto que vamos bien, vamos bastante bien. Muy bien, muchísimas gracias por compartirme Gracias por leerlo, muchas gracias. Título, sí, me falta terminar un pedacito, todavía no llegué, no alcancé. Mándame un mensaje de lo que más te gustó, que me encantaría tenerlo. Claro, perfecto. Como puedes ver, esta es mi forma de leer, ¿no? Sí, eso igual. Con un montón de stickers de colores y de cosas, que es lo máximo porque así no hay que rayar el libro y se lo puedo prestar a otra persona, en fin. Exacto. Pero gracias y entonces más adelante conversaremos sobre esa propuesta académica. Excelente.